Este es el Run Run Político, donde se habla de política y otras cositas más. Un espacio creado por ¿Qué pasó en Villavo? Para que usted se actualice de lo que sucede en materia política en Villavicencio, El Meta y Colombia. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y seguidores de ¿Qué pasó en Villavo? Un nuevo capítulo del Run Run Político, donde hablamos de política y otras cositas. Adri, bienvenida de nuevo, ¿cómo va todo? Hola Gustavo, buenas tardes. Hola a todos nuestros seguidores de ¿Qué pasó en Villavo? ¿Cómo estuvo esta Semana Santa? No me preguntes porque ¿Por tengo un partido, entonces no quiero hablar de eso. No, pero Adriana, ¿qué está pasando? Cosas que pasan de la vida. Oiga, hoy tenemos un invitadazo, diría yo. O sea, hemos tenido muy buenos invitados hasta el momento en el Run Político, muy chévere. Pero voy a decir una cosa. Este personaje que está hoy con nosotros, créame, yo lo admiro desde hace mucho tiempo, desde cuando era director del DANE, porque fue director del DANE. Desde esa época, porque me gustaba cómo hablaba del tema, de números, de cifras, además que es muy mediático. Y vamos a hablar de otras cositas que pasan con él. Juan, bienvenido a ¿Qué pasó en Villavo? Run Run Político. Muchas gracias, Adriana. Gustavo, muy contento de estar acá con ustedes. Juan Daniel Oviedo, cuéntenos un poquitico de su vida, Juan Daniel. Bueno, pues yo soy bogotano. Sí. No se nota. no parece. La pinta, el acento. Soy bogotano, tengo 48 años. Estudié economía. ¿Fue docente? Fui profesor hasta Sí. febrero del año pasado. Prácticamente casi 18 años continuamente siendo profesor, pero ya el ingreso a la política me llevó a alejarme un poco de la docencia. Estudié economía, hice un doctorado en Francia y diferentes elementos de mi carrera profesional me permitieron ser el director del DANE entre 2018 y 2022. Y el DANE fue el que me dejó como con la manzana en la boca, ¿sí? Como la lechona, sí. Con la manzana en la boca, lleno de datos, lleno de ideas, lleno de criterios que no podía proponer por la independencia técnica que debe jugar el DANE. Y una coincidencia que fue el mismo presidente de la República considerando que a mí sería el único que me dejaría en el cargo si llegara al poder cuando el Gustavo Petro era candidato, llevó a que hoy esté aspirando a la presidencia de la República. Vamos por partes porque eso es ahorita. Fue candidato, como ya lo dijo, a la alcaldía de Bogotá e igualmente en este momento es concejal actual, ¿no? Por el estatuto de oposición, ¿no? Por el estatuto de oposición, llevo 1 año y 4 meses aprendiendo y aportándole al desarrollo de Bogotá desde el consejo. ¿Cómo le dio en ese consejo? ¿Qué tal? Ha sido un aprendizaje maravilloso. Chévere. Yo al principio estaba asustado en el sentido en que era como volver al colegio. ¿Sí? Y era hacer una tarea que es el control político, que yo había tenido contacto con él siendo miembro de una UTL del Congreso de la República, pero que no había desarrollado por mucho tiempo. Pero el interés, el compromiso y sobre todo las ganas llevaron a que tengamos hoy una gestión reconocida en el Consejo, que tengamos muy buenos amigos y amigas en el Consejo de Bogotá y que la experiencia del Consejo nos haya dado la oportunidad de decir que verdaderamente lo que necesita la política en Colombia es perspectiva, es tener la capacidad de que la política no solo es imponer o acusar, sino escuchar y conversar. Así es. Hay una palabra, una frase que usted sabe mucho en su candidatura a la alcaldía de Bogotá y es: una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, señor. ¿Por qué esa frase? Porque yo creo que en política las formas también son importantes. Y eso a veces se nos olvida y la gente piensa que las formas sí, las confunde con formalidades o formalismos. Pero sí, en política la forma es importante, en política tener una proyección de imagen y una reputación que genere confianza es fundamental, sobre todo si queremos conquistar a los jóvenes que están desenamorados de la política, pero que ya no comen cuento y que quieren que la política se haga bien, pues tenemos que ser supremamente cuidadosos también con las formas para lograr también que la inclusión
sea una realidad en nuestro país. Habla usted de los jóvenes y mire, le tengo a Adriana que hace Oye. parte de este rum político como parte de los jóvenes porque dicen que yo soy el viejito y ella la pollita. Entonces, Adri, ahí lo tiene. ¿Qué le quiere preguntar por el momento? Antes de ir a su sección. Ok. Yo le quiero preguntar una cosa y es, porque para nadie es un secreto que, como lo decía Gustavo, su merced es una persona muy mediática. Cuando usted está en redes sociales y ve sus memes, ¿usted qué piensa de eso? Cuando se burlan de su acento. Ay, bueno, pues la verdad, ¿Cómo lo tomas? la verdad, al comienzo duele, ¿sí me entiendes? Yo, por ejemplo, cuando yo entré al DANE, yo soñaba con que mi primera rueda de prensa era un 15 de agosto, que es el cumpleaños de mi mamá. Sí. Y yo dije, uy, la voy a dar toda para que mi mamá se sienta orgullosa de mi rueda de prensa. Y ese mismo día fue el día en que empezó toda la montadera de que necesito Mel y todo eso. Hay unos memes que duelen, hay otros que son muy chéveres. El hecho de tener imitadores, el hecho de que la gente encuentre controversial, por ejemplo, mi decisión de irme a vivir a Bosa, o que la gente haga memes también con el tema de los datos y el poder de los datos, también es una cosa positiva. Pero también lo que refleja es una realidad, y es que Colombia está llena de estereotipos y nos quieren encasillar siempre en uno de esos estereotipos. Juan Pero Daniel, al sol de hoy lo toma con más Sí, gracia. el primer golpe duele, pero ya toca resignarse, sobre todo que lo que viene va a ser Candela. un diluvio de memes. Pero Entonces, tú eres de los que, por ejemplo, usas el celular, digamos, como distracción y lees los comentarios, o como que eso ya... es buena anécdota. Cuando yo entré al DANE, me empezó a dar como un ataque de estrés por la lectura de los comentarios. sí. Solo duré 2 horas apagando los comentarios. Yo creo que hay que aprender a leer los comentarios, y ese ha sido un proceso que desde DANE ya va a ser 7 años leyéndolos, y creo que no hay que desaprovechar la oportunidad de entender cuál es el trasfondo que genera que haya personas que opinen negativamente de uno. Pero mira que yo también he visto, y lo he dicho con otros invitados, porque yo soy una persona muy apolítica, ¿sí? Y estoy aquí desde una postura muy apolítica, y parte de las preguntas que yo hago vienen de comentarios de podcasts pasados, ¿sí? Y yo me pongo a analizar y a mirar, y yo digo, a veces el político debería ser más inteligente, ¿sí? El político se para en frente de un público, habla de datos, estadísticas, tal, y nos deja boquiabiertos, como nos pasó con Sí. Gustavo hoy en tu charla, de que decíamos, este mal la rompe, que La tiene clara. Sí, pero yo decía, si hoy las redes sociales son una manera de informar y Son una manera- fundamentales, son- Adriana. son el pilar. Para los jóvenes es el medio por el cual se informan en política. Exactamente, debería ser la información desde la perspectiva política, pues más desglosada, para que le llegue a uno bien. Porque entonces, si tú hablas con unos argumentos que pueden ser los que son, te dejan gringo, y ahí es donde se viene todo el tema de uno transgiversar la información, hacer meme a todo. Pues siento que el político nunca se ha sentado a cómo le llegamos a un tipo de comunicación. Chévere que pongas esa reflexión, Adriana. Tienes toda la razón. Yo creo que en últimas, mi éxito del DANE se debe también al periodismo, porque yo entendí que tenía que trabajar directamente con él o la periodista para que lograra desmenuzar lo que hay detrás de la Exacto. cifra y llegarle a la gente, ¿sí? Entonces, ese punto me parece que es muy importante, y hoy la política no se ayuda de la comunicación. Hoy la política es comunicación, punto. Sí, hoy la política es comunicación. Y Tal por cual. consiguiente, ser creativos y ser pedagógicos en los contenidos de redes sociales es una apuesta que queremos hacer, y que va a ser difícil, pero la vamos a sacar adelante, porque el camino fácil de las redes sociales es volverse un meme o generar controversia para ganar clics o engagement. Nosotros lo que queremos es ser creativos, transmitiendo un mensaje que la gente pueda apropiarlo
porque lo entendió y porque le pareció interesante. Para Pero no, muy buen punto. Para no perder el ritmo del tema de redes sociales, ¿cuál es su red social favorita? ¿Facebook, Instagram, TikTok o YouTube? ¿Favorita? X. ¿O X? La favorita es Instagram. Yo siento un ecosistema, no conmigo, sino en general, mucho más amigable en Instagram. ¿Sí? La gente también es dura, es seca y todo, pero la gente se toma más el cuidado de su perfil y de sus cosas. X es una red indispensable, Twitter es una red indispensable, sobre todo en la discusión política, Sí. pero es cruel. Uy, Es cruel, sí. es cruel, es cruel. Pero yo creo que hay que también quererla así, porque es algo de lo que tú decías. No tiene que saber qué hay detrás del meme, porque detrás del meme puede haber una actitud que tal vez uno inteligentemente pueda cambiar y pueda hacer cambiar a los demás. Lo he visto en programas de Blue Radio, de humor, lo he visto dando entrevistas, Sí. eso. Quiero hacerle esta pregunta porque la verdad, yo lo que le digo, yo se lo admiro desde cuando era director del DANE, inclusive hoy cuando nos dieron, tenemos a tal personaje para usted, no las creíamos con Adrián, y no, eso toca hacerlo. Movimos cielo y tierra. Movimos cielo y tierra para poder estar acá, no estamos en la ciudad. ¿Cuál es el imitador que usted diga, este para mí es el que mejor me imita? Porque son varios, pero hay uno que uno dice, oiga, este loco la rompe conmigo. Bueno, vos, el Vuelón Sánchez es el mejor. Sí, la Luciérnaga Sí. la saca del estadio, porque desde el primer día lo cogió rapidito. Yo me acuerdo que a los 5 días de la entrevista con Juan Piz González que me hicieron en la oficina, que también fue bastante vista y controversial, cuando escuché y me dijeron, no, es que lo llamamos de la Luciérnaga y queremos presentarlo a su imitador, lo hizo perfecto. Y también el imitador, no recuerdo el nombre en ese momento, de Blue, con el que hicimos el especial de Sábados Felices. Ahí ya en también lo ese hace momento, perfecto. ya tú habías asumido de que la gente te iba a coger de parche y Sí, que... yo desde el principio, porque yo venía, Adriana, de un mundo de la montadera. A mí en el colegio todo el mundo me la montó. Entonces yo dije, ay, me la voy a gozar. Sí, Ok. desde chiquito sufrí con la montadera, hasta me la voy a gozar. Y obviamente para mí sí ha sido motivo de orgullo tener imitadores. ¿Sí? A la primera que llamé fue a mi mamá a decirle, no te imaginas que ya tengo imitadores, eso es lo más importante. Es que mamá pilas cuando la llamen por ahí, no soy yo. Hago una pregunta cautelosa. Juan Daniel, hablando ya de otras cositas, porque eso se llama el rum político, de otras cositas, ¿quién hace parte de su entorno familiar, de su núcleo familiar? ¿Quién está cerca a usted? ¿Quién lo aconseja en esos momentos como de que uno a veces está en un estado parecido, si se puede así decir, o aburridos? Bueno, pues en primer lugar, mi familia tiene un valor muy importante que no está, pero que yo lo siento muy presente, que es mi abuelo. Mi abuelo Plutarco, que fue como mi papá, mi amigo. Él marcó mi vida. Ok. Todavía lo siento muy presente. Y a él le pido a veces que me dé luces y me ilumine para tomar buenas decisiones. De los presentes, pues está mi mamá, que adoro, una mujer recia, disciplinada, echada para adelante, pero también con un corazón maravilloso que pues ha permitido que yo esté acá. Y en la familia, llamémosla creada, pues está Sebastián, mi novio, que ya vamos a cumplir 13 años. Está Mora también, que apareció recientemente, cumple 7 años este año. ¿Quién es Mora, perdón? ¿Quién es Mora? Es una perrita que me conquistó. ¿Sí? Sebastián la adoptó. Y Sebastián la adoptó en su taller, porque él es diseñador. Okay. Y Mora empezó a visitarme en la casa porque yo tenía el prejuicio que no quería que me rayaran el piso de madera, ¿sí? Porque ahorré mucha plata para tener un piso de madera bonito en el apartamento. Pero Mora se fue quedando cada vez más días hasta que hoy duerme en la cama. Entonces, ahora Mora que raya el piso. Es mi compañera de ejercicio,
y es también un motivo de unión y de mucho afecto con Sebastián. Pues déjeme felicitarlo, bonito y chévere como habla él, sobre todo de la familia y de su pareja, o sea, lo habla sin miedo ni nada, qué bacano. Es lo que hay. No, y eso es bacano, porque es que una vez por lo menos sienta a ciertos personajes, y sobre todo en este tema del rum político, que porque es de política, no me pregunte de esto, no me pregunte de aquello, con usted no, uno está tranquilo, Pero ¿no? decime que solo fue con los amigos. De pronto esa frase que dice la soledad del poder o la soledad del tema, tiene su sentido. Por algo es una frase coloquial. Lo abandonaron. No, yo creo que yo mismo contribuí a eso, sí, cuando uno nunca tiene tiempo para nada, sí, cuando uno no responde. En la amistad funciona muchísimo responder rápido, sí, porque uno está llamando o para pedir un consejo, o para hacer un plan, para hacer algo. Y no tener esa capacidad de respuesta, yo creo que también aburre a la gente, entonces se va quedando uno solo. Sí, la verdad, sí. Yo voy a arrancar, porque este es el rum político, Adrián, el rum que está en toda Colombia, lo que está sonando con esta frase, porque la acabé de leer allí donde estaba ahorita disertando. Dice, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Sí. ¿Por qué a usted esa frase le llegó? ¿Por qué le queda? ¿Y qué parte después de esa frase en su vida política? A mí me llegó porque esa frase, no estoy inventando nada, a mí no me gusta decir mentiras, me apareció cuando estaba preparando una presentación que hice en Cali, que me invitó ProPacífico a una escuela de liderazgo y quería hacer una presentación muy cercana a la juventud. Y en redes sociales, sobre todo en X, me llegó, a veces a mí me llega el feed, me llegan frases. Me llegó esa frase y me marcó muchísimo. Porque es cierto, ¿sí? El éxito no solo depende de cuánto uno se prepare para él, sino también depende de las oportunidades que se presenten en el camino. Y eso es algo que es muy valioso porque lo vivo y tengo que estar pendiente de las oportunidades. ¿Sí? Y es lo que me llevó a decir, bueno, estoy en el consejo, pero si visitando más de 39 ciudades de Colombia en el año 2024 para dar conferencias, para poder pagar las deudas que me dejó la campaña en la alcaldía, la gente decía, oiga, ¿y usted qué? ¿No se va a lanzar a la presidencia? Haga algo, el país necesita voces distintas. Hay que aprovechar la oportunidad que nos hemos ganado de tanto trabajo y hay que ponerle preparación para poder garantizar que haya éxito en esta apuesta política. Juan Daniel, usted vio la oportunidad cuando en su momento Petro dijo, yo me voy, pero si fuera por mí que se quede. Sí. Se lanzó a la alcaldía usted, segunda votación más alta en este momento concejal. Ve la oportunidad en este momento porque está visitando todo el país, precisamente lo tenemos aquí en Villavicencio, y bienvenido, me había olvidado, bienvenido. Ve la oportunidad, pero ¿cómo se visiona usted en este momento políticamente? Bueno, yo me visiono y acabo de tener un periodo de Semana Santa en donde en 7 días visité 8 departamentos. Yo me visiono presidente, ¿sí? Yo creo que Colombia se merece reconocer que sí hay con quién gobernar este país, ¿sí? Que no tenemos que traer a Milei o a Trump o a Bukele, sino que hay gente buena en Colombia que quiere gobernar. Y yo me considero una gente de esa gente que quiere gobernar haciendo las cosas bien, hablando con la verdad, siendo auténticos, pero sobre todo siendo coherentes de una vez por todas en la política. Acaba de mencionar usted varios mandatarios y me gusta que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros los colombianos miramos hacia afuera. Yo quisiera tener un presidente como Bukele, yo quisiera tener uno como Milei, uno como Trump, pero aquí hay muy buenos políticos. Ejemplo, usted que está sentado con nosotros. Y hay muchos más que seguramente ustedes han entrevistado. Exacto. Como persona, ¿usted cómo ve ese tema? Bueno, primero, muchas personas se burlan y dicen, ay, usted es el candidato 60 y pico, ¿sí? Porque hay como 60 y pico candidatos a la presidencia. Le cuento algo antes de que continúe. El primer run político lo hicimos con un candidato a la presidencia nosotros, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿y? Entonces,
Más que de tomarlo como broma, yo creo que eso lo que demuestra es que si hay tanta gente alzando la mano, es porque el país necesita una voz distinta, ¿sí? Veo un interés a que esas voces alternativas no puedan ejercer o proyectar su mensaje en este escenario, porque vemos a un presidente de la República interesado en utilizar su poder de influencer, estigmatizando a las visiones alternativas de su gobierno. Sí, ya hoy a una persona como yo, que nunca he tenido un ataque personal contra el presidente, ya hoy estoy dentro de la categoría de criminal. Sí. ¿Sí? Porque él ya dijo, el voto en 2026 por mi proyecto es el voto de la vida y el voto por visiones alternativas del desarrollo es el voto de la muerte. Entonces, veo un escenario tenso, veo clones, veo personas muy parecidas, ¿sí? Que tenemos que buscar la forma de ver cómo nos unimos, y veo también un interés muy valioso del sector privado de hacer aportes significativos a la construcción de los programas de gobierno de los y las candidatas que tienen presencia hoy en el país. Pero el escenario más importante que quiero resaltar, Adriana, en ese ejercicio es que esta es la primera vez en la historia en la que vamos a hacer cosas similares al pasado con una muy distinta. Y es que tenemos un presidente influencer que se cree influencer, porque ahora hasta traduce en Google Translate sus trinos para hacerlos en inglés. Sí. Entonces tenemos un presidente influencer que se cree influencer y que obviamente va a querer utilizar esa presión y esa voz para estigmatizar y para abrirle solo espacio a su visión programática en el 2026. Juan Daniel, usted ya es candidato, lo podemos decir, ya es candidato a la presidencia. ¿Con quién o alguien mejor se le acerca a decirle yo quiero ser su fórmula? Yo creo que está muy temprano para eso. Yo creo que lo que hay que es tomarse café con todo el mundo. Ya se ha tomado cafecitos. Sí. ¿Podemos decir nombres? Muchos cafés. Dígame 3 nombres. 3 nombres. Está Sergio Fajardo, está David Luna, está cafés, ninguna propuesta de alianzas. Enrique Peñalosa, que hemos hablado, la alcaldesa Claudia López me invitó a su casa para conocer qué iba a hacer yo. ¿Sí? Pero en todos esos cafés, lo interesante de esta conversación es que yo les digo, yo tengo que recoger mis firmas. Y con mis firmas elaboradas voy a saber también qué quiere la gente de mí. Tal cual. Porque es que no solo se trata de lo que yo quiera, sino que yo pueda representar lo que quiere la gente que va a votar por mí. En donde votar por mí no es votar por mí, sino por un proyecto que nos una alrededor del desarrollo. Entonces, está muy temprano para esas fórmulas. Yo creo que seguramente esta entrevista la vamos a repetir a finales de este año. Sí, para con finales todo el de gusto. este año, Con todo el sí gusto. tiene que haber claridad de cómo, de todo ese cúmulo de candidaturas, vamos convergiendo a tener unas pocas candidaturas para que algo que yo sé que es difícil y me va a costar mucho. Algunos asesores me dicen que no lo diga, pero yo quiero ser la prueba de que el centro existe. Un centro con carácter, un centro no superior intelectualmente, sino un centro que es capaz de hablar claro, pero con la verdad, y de hacer cosas. Porque hoy estamos viendo a un país desperdiciando su tiempo, hablando y teniendo discusiones ideológicas que son las que se pueden dar el lujo sociedades avanzadas de dar, cuando aquí hay tantas necesidades y tantas cosas por hacer para sacar a tantas personas de la pobreza, que ponernos a pelear por temas ideológicos es muy costoso para el país. Y pocos proponen, ¿no? Exactamente. Entonces, propuestas también que tengan acentos, que si estamos aquí en el Meta,
pues entonces hablemos como la propuesta de innovación constructora Tal a cual. partir de acero, que pensemos en cómo en el Meta vamos a ayudar a la construcción de esa visión de esa nueva ciudad que es Acacias. Sí, señor. Y hay un tema, y usted lo mencionaba, y es el tema de conectividad. He tenido 2, 3 invitados, hemos tenido aquí en el Run Run Político y hemos hablado de temas de conectividad, pero nadie habla a ciencia cierta de verdad. Porque es que, mire, usted daba el ejemplo de que Bogotá tiene ya ciudades. Aquí Acacias ya es una ciudad, usted lo decía. Pero lamentablemente Villavicencio o el departamento del Meta está prácticamente aislado de la capital del país porque no hay una verdadera conectividad. Mira, y eso es una apuesta clarísima porque hicimos campaña a la alcaldía de Bogotá con eso. Y es queremos crear el grupo G5 de Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Tunja. Buenísimo. Queremos garantizar que esas 5 ciudades se puedan conectar entre sí a menos de 2 o 3 horas de distancia por tierra. Esta mamadera de gallo con la vía al llano es algo que no puede cambiar. Aquí hay gente que ha construido túneles en las zonas más difíciles del planeta. No vamos a ser capaces de construir un túnel que atraviese la cordillera que separa a Bogotá y Villavicencio. Tenemos que ser capaces. Es la única. Y hay que poner la plata y hay que buscar la plata. Y la pregunta va a decir, ¿de dónde va a sacar la plata? Pues la vamos a sacar de la minería y del gas. Al cual necesitamos sacar todo el gas que tenemos en el subsuelo del país. Un mensaje que duele para muchas personas que piensan en las consecuencias ambientales de eso, pero Colombia no tiene otro camino para sustituir la plata de los hidrocarburos en los próximos 7 años. Tenemos que tener mínimo 7 años, como decimos en la universidad, clavados haciendo minería y explotación minera y energética limpia, tecnológica, con conciencia social y sobre todo produciendo plata que financie los acueductos del país, estas vías de este grupo de 5 ciudades y los desarrollos productivos del departamento del Meta, donde aquí elementos agroindustriales en el sector alimentario y los elementos de fabricación de plásticos y productos químicos tienen unas oportunidades maravillosas. Y usted que sí sabe ese tema de numeritos y nos ponemos a preguntarle el número, nos va todo un día aquí hablando en el podcast. Bueno, Adriana, mi compañera, tiene unas preguntas muy chéveres. Me gusta esta sección de Adriana, me encanta, pero que ella se la presente. Listo. Mucho gusto. ¿Pero por qué, Gustavo? Ya él va a entender por qué. La sección se llama No se vale llorar. No se vale llorar. No se vale llorar. Y en No se vale llorar se tiene que contestar con la verdad y nada más que la verdad y se tiene que contestar. Ok. ¿Listos? No, pero él dijo que él era mentiroso, entonces Por eso. con la verdad. Pues para hacer polígrafo, que es una tortura. No lo vuelvo a hacer. Ya lo hice una vez nomás. No, pero yo había investigado mucho sobre chévere. ti, había te stalkeo por ahí en las redes sociales de vez en cuando, porque hay temas muy interesantes y yo desde mi postura también siento que abandero mucho y Gustavo es acreedor del tema de los derechos LGBTI, lo de todos estos temas de las comunidades en general, ¿sí? Convivo con personas discapacitadas y me gusta todo este mundo. Y me parece que la fórmula de que haya un presidente como con ese factor diferenciador sí sería una diferencia abismal, por lo menos en comunidades que nunca se han tenido en cuenta. Entonces, para mí... Estoy de acuerdo contigo. Punto. Ya tiene un voto. Ya tiene un voto. Eso. Puedo ser tu fórmula. Eso, bien. Ahí está, pues. Tenemos cambiada. Por lo menos en la fórmula es una editora de videos, una cosa, una productora audiovisual de locos. Por ahí podemos ir más. Entonces yo hice unas preguntas muy light, muy chéveres. ¿Su merced tiene algún crush, entendiendo la palabra crush, como amor platónico, tal, político? Crush. Político. ¿Tiene que ser de alguien vivo o no? Sí, vivo, porque es sí, vivo porque queremos que sea... Un crush. No. Crush, no. ¿No? ¿Ni siquiera extranjero?
Bueno, sí. Crush. Sí, Crush, Cross. sí. Trudeau me parece un buen crush. Trudeau me parece un buen crush. ¿Sí? Sí. Sin palabras. ¿Tienes más enemigos políticos o exparejas molestas? ¿Enemigos políticos o...? Exparejas molestas. Tengo más enemigos políticos. 1000 veces. Pues mucha gente se forma una imagen de mí sin ni siquiera haberme saludado y me odian. ¿Sí? Hablando de los memes, hay una gente que solo con lo que escribo me odia. Entonces Ok. tengo más enemigos políticos que exparejas. ¿Ha tenido que bloquear a alguien después de terminar alguna campaña? En este caso la de la alcaldía. ¿He tenido que? Bloquear. No. Al contrario, por un error del community manager de la campaña de la alcaldía de Bogotá, había unos bloqueos en Twitter y los limpié todos. En este momento no hay nadie bloqueado. Paz. Exacto. Paz con todo el mundo. No, y ejemplo, bloquear me parece que es esa cultura de la anulación. Se señale también al futuro del país que Sí. simplemente con un botón puedes desaparecer a alguien, eso no está bien. Si de aquí a mañana su merced fuese presidente y tuviera la capacidad de cambiar una ley para beneficio propio, ¿cuál sería? Una regla, Una ley. Una una ley. ley para mi propio beneficio. Bueno, no es una ley, pero sí quitaría todos los beneficios para el después. ¿Sí? Es decir, para el después de ser presidente, quisiera volver Ok. a ser el que coge taxi y el que sale a buscar trabajo. O sea, Con lo que hice. esa vaina de la pensión vitalicia no. La pensión vitalicia y el esquema de seguridad. Todas esas y esas vainas. cosas, no. También quisiera una presidencia más light en eso. Como el Papa. Sí. Dice que el Papa no, Sí. no quería tener como Sí, muchas cosas. una presidencia más light, porque hoy la gente, antes, hablemoslo, ya que estamos en el rumbo Sí. político y hablemoslo claritico, como estás tú, Adriana, antes la gente, uy, ahí hay un carro blindado, ahí hay alguien importante, eso debe ser Sí. que el evento es chévere, sí, que vale la pena. La gente está un poco cansada de eso, ¿sí? Porque desafortunadamente yo lo tengo como medida de protección, porque tristemente he recibido amenazas en este escenario político. Pero soy feliz, como por ejemplo en Semana Santa, que estuve en mi carro con Sebastián, con Mora, en la carretera, solos. Entonces creo que cambiaría muchísimo ese esquema de privilegios y de beneficios que hay alrededor de la figura presidencial. Y aparte de eso, yo ya lo había pensado, de pronto uno no lo dice en cámaras y es información que queda detrás de. Nosotros hemos tenido la oportunidad, desde el medio que pasó en Villavo y yo desde otros medios, de estar en ruedas de prensa presidenciales cuando nos ha visitado aquí el presidente Duque, hace poco estuvo el presidente Petro. Y uno ve que todo abandera el tema de la cercanía con la gente, pero cuando uno literal los puede tener cerca para que le den unas palabras, para que hablen uno también como medio, como estos espacios donde son chéveres, donde la gente también tiene muchas preguntas, uno se da cuenta que hay un paralelo. Está la parte que su agenda es súper limitada y que todo, Sí. y está el otro lado donde ya son intocables. Sí, no. Entonces llega un punto en el que uno no puede ver al presidente como mi amigo, como una persona que me escucha, Sabes sino que yo es de esas cosas que cada vez más son como la gotica que va rebosando la copa de la emoción que le genera a la gente verlo a uno en su mundo. Ujú. ¿Sí? Yo creo que estamos muy acostumbrados a la novela o a la historia de que los políticos son la élite, Sí. es el rey, la reina, sus cortesanos, sus palacios, sus cosas. Pero hoy también la tecnología y las redes sociales ha llevado a que más gente lo conozca a uno, Tal cual. sepa quién es uno y
ha generado la posibilidad que uno le caiga bien a más gente. Claro. Como mal a más gente, también bien a más gente. Qué rico que la gente que a uno le cae bien la pueda saludar a uno en un ascensor. ¿Sí? Sí. O que el taxista que conoce de la campaña política, como me pasa a mí, se sienta orgulloso de que uno cogió el taxi en la calle y se montó con él. ¿Sí? Yo creo que ese valor de igualdad en la política es algo que, para mi propio beneficio, haría todas esas modificaciones. Pues si ya se fue a vivir a Bosa, eso ya es, Eso ya es muchísimo. mucho. Juan Daniel, pasa la campaña, usted llega al consejo, pero sigue siendo el mismo Juan Daniel de la campaña, o sea, saludando a todo el mundo. Fue a visitar ya a la señora de la tienda que le dio el botico, ya fue a visitar al que Claro. ilustraba botas y que le dio el botico, ya hizo, Sí, ya hizo esa tarea. Y le pregunto por qué, le pongo el contexto, ¿por qué? Porque uno a veces ve que los candidatos en campaña, el amigo mío, y igualitos pasó campaña todos. y chao. Y la gente tiene tan fuerte ese prejuicio, Gustavo, que nosotros el año pasado, para poder poner a prueba nuestra forma de hacer política, y estoy cada vez más enamorado de ella, volvimos a hablar con la gente y volvimos a hacer lo que se llama Oviedo para Oreja. ¿Sí? Oviedo para Oreja no es un evento en plaza pública, sino es pedir prestado un salón de una junta de acción comunal y volantear toda la mañana y toda la tarde para que la gente caiga a las 6 de la tarde. Chévere. Y poderle decir a la gente, venga, ¿cuáles son sus problemas? Díganos sus problemas. Si hicimos 20 videos para orejas y en 17 de ellos, la primera intervención fue, doctor Oviedo, ¿sí? Queremos agradecerle porque al principio no entendíamos por qué usted estaba acá, porque ya no estamos en campaña. Sí. Los políticos vienen acá a pedirnos el salón comunal, es para hacer su tarea de campaña. Qué rico que usted vuelva a nosotros a escucharnos y a ayudarnos a resolver los problemas que tenemos en la ciudad. Entonces ha sido muy chévere. Con Sebastián hemos vuelto a visitar a los vecinos de Bosa. En Navidad pasamos donde don Darío, que fue el que nos alquiló el apartamento, y le llevamos un regalo a la esposa de don Darío. Bien, chévere. Su merced se levantaba en las mañanas. Ah, bueno, la primera pregunta es, cuando su merced fue a vivir a Bosa, ¿vivía con Sebastián en Bosa o vivía solito? Sí, con Sebastián y con Mora. Listo. Y Mora es famosa en Bosa. se levantaba. Ya no vamos en Villado, toca que nos mande la foto. Se levantaba y tocaba hacer la dispensa. Uno normalmente pues va a la tienda a comprar sus huevos, su leche, ¿cierto? Yo entiendo que en otros estratos hacen el mercado para el mes, para los 15 días, a uno no le alcanza, ¿cierto? Digamos, tú ya alcanzaste a hacer ese ejercicio también de irme a acercarme a la tienda y vivir la vida Sí, real. al lado, a 2 casas teníamos la cigarrería, pero yo con el tema de la vida al interior del hogar soy un nulo. Y no voy a decir mentiras, nulo. Yo quemo un huevo. ¿Sí? Casi incendio el apartamento de mi mamá una vez fritando unas papas precongeladas. Entonces mi mamá me dijo, usted no, nada, la cocina. Entonces Elizabeth, que es la señora que me ha cuidado desde 2011, es decir, ya va a ser casi 14 años, ella iba y me dejaba, pues porque yo también trabajo. Sí, claro. Y trabajar y hacer campaña desde Bosa implicaba madrugar más y llegar más tarde. Entonces Elizabeth iba un día a la semana, los viernes, y nos dejaba comidita y ella dejaba el arroz con pollo y algunas cosas para comer el resto del día. Pero sí íbamos a la tienda y eso, Adriana, me parece una cosa muy chévere porque en las tomadas de cerveza con los vecinos, Uy, chévere. una cosa linda es que me acuerdo tanto en una fonda, el señor decía, es que usted no sabe, de pronto yo no voté por usted. Yo creo que votó por mí, pero me decía, de pronto yo no voté por usted, pero es que es muy chévere que usted esté compartiendo una cerveza con nosotros acá, ¿sí? Y que estemos hablando de mis problemas en mi localidad, ¿sí? Y que usted esté viviendo en mi localidad y que entienda por qué es un problema para mí.
una cosa súper empoderante. Ese tema horizontal de la política es algo que es necesario. Y ahora ya está de moda que todos se ponen tenis, que todos salen a la calle y se toman fotos abrazando. Eso es algo de lo que me encanta de usted. Usted es el que es y siempre lo ha sido. Desde que yo lo veo, desde el DANE, desde que lo sigo, siempre ha sido el mismo. Usted habla de pola, le va a poner 3. Pola, whisky o tequila. ¿Cuál de los 3? El que más le gusta. Whisky. ¿Sí? Esas 3 whisky. El tequila es peligroso conmigo. Sí. Ahora le voy a poner Las malas fachas han sido. en con una tequila. palabra defíname estos personajes. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez. Una sola palabra. Seguridad. Seguridad. Con sus sesgos y con sus errores, pero el país entendió que él era seguridad. Gustavo Petro. Yo tengo, es un tema compuesto, lo más resumido. Culto al yo. ¿Cómo es? Culto al yo. Culto al yo. Yo y yo. Ok, David Luna. Buen parche, que estudiamos en la universidad en la misma época, él en Derecho, yo en Economía. Me parece que es un buen parche, una buena persona. Vicky Dávila. Es una periodista, una dura, ¿sí? Y que tiene una ventaja muy grande en esta campaña política, y es que sabe contar los sentimientos de la gente, porque eso hace un buen periodista, sabe relatar los sentimientos de la gente. Juan Daniel Oviedo. Presidente. Juan Daniel, de verdad que fue un gustazo tenerlo hoy aquí en para el mí Grupo también. Político. Ahí quedamos, mejor Nos dicho. faltó De verdad que, Para la de mire, noviembre, para verlo. de una. Vea, que lo diga la persona que nos contactó que está allá grabándonos, véalo. Eso. Y cuando me dijo, loco, tengo a Juan Daniel, hermano, para ustedes, para el Grupo Político, yo le negro, yo no vivo en Villa. O sea, yo sí vivo en Villa, pero en una vereda. Y esta mañana se nos ¿Por inundó dónde? en Apiay. Y esta mañana se nos Apiay. inundó el camellón, o sea, no había forma de salir de la vereda. Me dijo, le costa, yo le llamé a Adriana, mira, hagamos algo. Me busqué por ahí otra salida, pero llegamos a Villavicencio. No pensé que usted fuera así de jovial. Yo lo había visto en televisión, lo sigo en redes sociales, y yo decía, este tipo es un bacán, pero la verdad no pensé que fuera tan re bacán. No, chévere. Entonces se trata de ser auténticos. De eso se trata. Así salí yo, lo puedo hacer. Usted es con como la tranquilidad. canción de Diomedes, así me hizo Dios. Exactamente, tal cual. Así me hizo Manera, Dios. hermano, mucho gusto, de verdad, gracias por estar acá en Que Pasa en Villavo. Y nosotros, Adrianita, ya nos despedimos de este Rum Rum Político que va a ser un hit. Rum Yo lo sé. político, está bueno. Yo sé que va a ser un hit. Nos salimos todos los lunes 5 de la tarde, ¿listo? Eso. Ahí le vamos a enviar el enlace cuando salga para que también nos compartan. Adrianita, un gustazo de no tenerla por aquí, juiciosita esta semana. Muchísimas gracias a todos y gracias a Juan Daniel por este espacio. Y a ustedes, mil gracias por seguir el Rum Rum Político y qué pasó en Villavo. Chao, chao. Chao.